La cruz antediluviana de Cristo. La cruz es la clave. La historia del diluvio universal es perturbador para muchos. ¿Habrá ahogado Dios realmente a cientos de miles de personas porque su misericordia se agotó y la aplastante mano de juicio ya no es refrenada? ¿Podría un Dios amoroso hacer algo así? Para muchos, este es un misterio desconcertante. Observe cuidadosamente las siguientes palabras, ya que son la clave para comprender este misterio. Conflicto de los siglos, página 633. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos, como nunca antes, el significado del apelativo conmovedor, Padre nuestro. ¿Dirigió Noé una estafa global de extorsión? Un hombre entra cortésmente en la tienda de comestibles e informa al dueño que existe una amenaza muy real para su negocio. Se avecina cierta destrucción sobre su negocio y su familia, dice. Nada puede detener esta destrucción, excepto que estés bajo nuestra protección. Continúa. Hemos provisto un arca de seguridad para aquellos que nos reconocen como los únicos verdaderos protectores de la libertad. El hombre le informa que ha venido en una misión de misericordia para salvar al dueño de la tienda de segura destrucción. Si este hombre le brinda su ayuda y le proporciona su apoyo, el propietario de la tienda se ahorrará esta destrucción que vendrá sobre todos los propietarios de las tiendas que se niegan a aceptar esta protección. El hombre coloca suavemente su mano en el hombro del dueño de la tienda y le suplica que considere cuidadosamente esta oferta de misericordia. No queremos que le sobrevenga ningún daño a usted ni a su familia. Nos sentiríamos muy tristes si esto sucediera. Entonces el hombre lo insta a aceptar los términos misericordiosos de protección. Si el hombre está ofreciendo protección de otra amenaza separada de él, entonces estaría involucrado en la ofensa criminal llamada estafa de protección. Si la amenaza de destrucción realmente fuera llevada a cabo por el mismo grupo que este hombre representa, entonces esta sería la ofensa criminal llamada chantaje. Es la práctica coercitiva de manipular la voluntad de una persona a través de intimidación o amenazas ejerciendo algún tipo de presión. ¿Será posible que la persona que ejerce la presión y quien representa a la parte que llevará a cabo la amenaza de destrucción sea la misma persona que pueda dar un mensaje genuino de misericordia? ¿Es la historia del diluvio en la Biblia realmente una estafa de extorsión mundial? El Dios de la Biblia brinda protección a aquellos que hacen lo que Él quiere y luego mata a todos aquellos que se niegan a apoyarlo. Génesis capítulo 6, versículo 13 al 14 dice: Dijo pues Dios a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. ¿Tiene sentido destruir violentamente a las personas por la razón de que son violentas? ¿No se consideraría esto una hipocresía? Si vemos la palabra destruir en hebreo, esto significa realmente, que viene de diccionario Strong H7843, que quiere decir decaer, arruinar, corromper, corrupción, corruptor, dañar, daño, demoledor, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozador, hacer destrucción, destruidor, destruir, devastar, echar, enloquecer, estropear, heridor, matar, merodeador, merodear, perder, podrir, quebrantar, ruina, verter, violar. Esta misma palabra que se usa en los versículos justo antes del versículo 13. Leemos en Génesis capítulo 6, versículo 11 al 12. Y se corrompió, en la palabra H7843. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si aplicamos la palabra en español destruir, que es la que los traductores usaron para la misma palabra hebrea en Génesis capítulo 6, versículo 13, diría de la siguiente manera. Génesis 6, versículo 11 al 12. Y se destruyó la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba destruida, porque toda carne había destruido su camino sobre la tierra. La razón por la cual la tierra se consideraba destruida se debía a que el hombre había corrompido o destruido su forma de pensar. Él se había llenado de violencia. Lleno de violencia. En este momento, el mundo estaba manifestando plenamente la mente de Satanás. Las escrituras nos dicen la fuente de esta violencia. Ezequiel 28:16. A causa de tu gran comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Esto está en completo contraste con Cristo, de quien dice la Escritura que no practica la violencia. En Isaías 53:9. Si dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Al hablar del del hijo del rey, el salmista declaró en el libro de Salmos 72:14: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Así que el Hijo de Dios no practica violencia, y a los que Él redime, Él salva de involucrarse en la violencia y de ser tratados violentamente. Satanás está lleno de violencia
y llenó el mundo con este espíritu. ¿Cuál es el punto principal en cuestión que causa que Satanás tenga un espíritu de violencia? Observemos en Patriarcas y Profetas, página 15, lo siguiente. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. ¿Por qué?, se preguntaba el ángel poderoso, ¿debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Abandonando su lugar en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó su verdadero propósito bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos, y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue representada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. El odio de Satanás hacia Cristo fue tan grande que planificó, desde el mismo principio, matar al Hijo de Dios. La crucifixión de Cristo reveló al universo las verdaderas intenciones de Satanás antes de la creación del mundo. Esto leemos en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. La intención homicida de Satanás es lo que alimentó su espíritu de violencia. Este mundo fue creado a imagen de Dios y su Hijo, y cuando Satanás vio a la pareja inocente en el jardín, se llenó de envidia y determinó destruirlos. Observe lo que dice Patriarcas y Profetas, página 31. Como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios, al tramar la ruina de la raza humana. Vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Impulsado por la envidia, decidió inducirlos a desobedecer y atraer sobre ellos la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera, no solo arrojaría a estos seres inocentes en la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y tristeza en los cielos. Cuando Adán y Eva pecaron, permitieron que este espíritu de odio y envidia entrara en sus corazones. Se unieron con Satanás contra Dios. Leemos en Conflicto de los Siglos, página 495. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo.
Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Este es el espíritu que llenó a casi toda la raza humana. Es un espíritu de odio hacia el Hijo de Dios. La fuente de este odio no es fácil de percibir y comprender, pero el corazón humano natural actuará instintivamente con resistencia que conducirá a la violencia contra el Espíritu de Cristo. La única forma en que el hombre continúa viviendo es porque Cristo continúa suministrando el poder de su vida a la raza humana. Es por eso que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, tal como dice Apocalipsis 13:8. Cristo ha sido herido por nuestras transgresiones desde la fundación del mundo. Él ha sido molido por nuestras iniquidades desde el principio. Sin embargo, para que el hombre pueda vivir, Cristo debe continuar cargando a cada persona a pesar de este odio inspirado por Satanás. Leemos en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, él fue afligido, fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. La enemistad natural del hombre hacia el Espíritu de Cristo lo haría reprimir los impulsos del Espíritu y a reaccionar con odio y violencia contra los que le rodean. La expresión de violencia en este mundo es la expresión del sentimiento original de odio que Satanás tenía por Cristo. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es fundamental que entendamos este punto. Toda violencia es inspirada por un espíritu alimentado por la envidia y el odio hacia el Hijo de Dios. Por lo tanto, toda violencia es participar de este odio hacia Cristo, incluso si la razón original es completamente desconocida. Las expresiones de odio hacia nuestro prójimo y los actos de violencia hacia nuestros enemigos están alimentados por el odio de Satanás hacia Cristo. Este es el origen de toda violencia y odio. Toda la violencia descrita en Génesis 6 es una manifestación del odio de Satanás por Cristo a través de hombres y mujeres. Como Cristo es la única fuente de vida que tenemos, el resultado final de todo ese odio será únicamente la autodestrucción. El camino a la corrupción o destrucción. El apóstol Pablo nos da una descripción de este proceso de destrucción en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 28, y lo leemos. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a
afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. El proceso de corrupción comienza con negarse a glorificar al verdadero Dios del cielo y manteniendo la mente entenebrecida mediante la introducción de la falsa adoración. La corrupción crece al permitir que el odio natural hacia Cristo crezca y se manifieste como cáncer. Para los primeros habitantes de este mundo, esto comenzó una serie de pasos que los llevó a que Dios los entregara a las cosas que deseaban hacer. Les permitió corromper sus propias mentes porque deseaban aferrarse a su odio hacia el Hijo de Dios. Les permitió entrar en afectos viles porque deseaban rebelarse contra el orden que Cristo había establecido. Dios entonces los entregó completamente a una mente depravada. Esta es una mente que ya no se preocupa por la vida. Es una mente que no le da importancia a la muerte y la destrucción. La perversión sexual, el asesinato y la devastación se vuelven normales para la mente reprobada o depravada. Sin embargo, en este proceso, Cristo es rechazado, despreciado y torturado en su espíritu. La violencia del mundo contra los demás era simplemente una expresión de su odio y violencia hacia el Hijo de Dios. Entonces, vemos que el mundo ya se había destruido a sí mismo a través de un proceso que permite que el espíritu de Satanás los gobierne por completo y manifieste su odio y envidia hacia Cristo. Lo único que quedaba era que esta mente depravada se manifestara completamente en la tierra a través del rechazo hacia su Creador. La semilla invisible plantada en los corazones de los hombres, sin duda, daría sus frutos en el mundo visible. En la plenitud del tiempo antediluviano, Dios envió a su Hijo para que naciese de esta mujer antediluviana que fue la portadora de la semilla del Edén. Bajo la influencia odiosa de Satanás, el mundo había abortado a Cristo y por lo tanto el mundo tendría que abortar su cadáver en el inodoro de la miseria humana. Las palabras de Pedro encuentran claridad a la luz de la cruz antediluviana. Leemos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueran salvas por agua. Como la naturaleza inanimada fue testigo de la muerte de Cristo hace 2000 años, también dio testimonio de la crucifixión antediluviana. Cuando esa mujer apóstata rompió fuente, fue manifestado en su propia destrucción la experiencia abortiva de la simiente que habían ahogado en su comportamiento violento e inmoral. Es en este contexto que la historia de Noé puede entenderse como un mensaje de misericordia. Conflicto de los siglos, página 426, lo menciona. Los hombres no pueden rechazar impunemente,
los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. La única manera posible de que el mensaje de Dios al mundo a través de Noé pudiera considerarse como misericordioso era que la destrucción inevitable fuera el resultado de lo que le habían hecho a Cristo. Toda la creación se mantiene unida en Él, tal como dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Juan capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. A medida que las hojas de los árboles comenzaron a caer en el Edén como un testimonio de los sufrimientos de Cristo cuando Adán pecó, así en el diluvio la creación gemía y dolía ante el rechazo y la violencia antediluviana. Si fue Dios quien destruyó violentamente a los antediluvianos, entonces Él estaría mostrando el mismo espíritu de Satanás. El mensaje de Noé no era un evangelio de coacción y por lo tanto no era una extorsión. Jesús nos dijo en Mateo 24:37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tenga en cuenta las causas del diluvio enumeradas en estas palabras inspiradas. Conflicto de los siglos, página 426. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. Patriarcas y Profetas, página 61. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán quedó abrumado por la angustia. Veía cómo por todas partes se extendía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Fue la generalizada y amplia difusión de la corrupción o destrucción causada por el odio del hombre y la violencia hacia Cristo lo que causó la destrucción del mundo, que reaccionó con violencia y destrucción contra la humanidad, causando el diluvio. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Salmo 7:15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Satanás había llevado a la raza humana a la rebelión contra su Creador. Sus tentaciones les hicieron crucificar a Cristo una y otra vez en su autoindulgencia diaria. Esto es lo que causó la retirada del Espíritu de Dios de la tierra y condujo al diluvio. Lee atentamente la siguiente cita. Sigue la secuencia lógica cuidadosamente. Escuche. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 388. Satanás es el destructor. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser sus mayordomos fieles. Todo lo que puede hacer es permitir a Satanás que realice su obra destructora. Vemos que vienen sobre la tierra calamidades de toda clase y de todo grado. ¿Y por qué? El poder restrictivo del Señor no se hace sentir. El mundo despreció la palabra de Dios. Vive como si no hubiese Dios. Como los habitantes del mundo en el tiempo de Noé, se niegan a pensar en Dios. La perversidad prevaleciente en un grado alarmante y la tierra está madura para la siega. Elena de White nos dice, número 1, que el destructor es Satanás. Número 2, se nos dice como
cómo se le permite al destructor hacer su obra. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser sus mayordomos fieles. Todo lo que puede hacer es permitir a Satanás que realice su obra destructora. Número 3. Luego se nos cuenta acerca de la calamidad que ocurren hoy en todas partes y por qué vienen. El mismo proceso que se menciona en el capítulo 1 de Romanos se menciona aquí. Dios es olvidado. Dice, vemos que vienen sobre la tierra calamidades de toda clase y de todo grado. ¿Y por qué? El poder restrictivo del Señor no se hace sentir. El mundo despreció la palabra de Dios. Vive como si no hubiese Dios. Número 4. El ejemplo dado de cómo funciona este proceso es la historia del diluvio en el tiempo de Noé. Como en los habitantes del mundo en el tiempo de Noé se niegan a pensar en Dios. La perversidad prevalece en un grado alarmante y la tierra está madura para la siega. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus métodos de tratar con los hombres no cambian. Este mismo proceso se muestra nuevamente en el conflicto de los siglos. Se dan varios ejemplos bíblicos para explicar el proceso. Leemos en la página 426. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. En tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados por todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Aquí vemos el proceso nuevamente. 1. Dios envía un mensaje misericordioso de amonestación, no un mensaje de coacción. 2. Cuando el mensaje es rechazado por completo, el Espíritu de Dios se retira. 3. El hombre queda abandonado a su propia desolación. 4. El hombre recibe las consecuencias de sus propias decisiones. Los ejemplos presentados que siguen este proceso son: la destrucción por medio del diluvio en el tiempo de Noé. 2. La destrucción de Sodoma. 3. El rechazo hacia Cristo por parte de Israel y la destrucción de Jerusalén. 4. La destrucción de los últimos días. Todos estos ejemplos siguen el mismo proceso. Es por eso que se enumeran en la cita. Con respecto a la destrucción de Jerusalén, se nos da una secuencia aún más clara en el libro de Conflicto de los Siglos, página 33. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión. No hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Oseas 13:9 y Oseas 14:1.
Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección, y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. La destrucción de Jerusalén es una demostración del poder vengativo de Satanás. Este ejemplo fue enumerado junto con el diluvio universal, el fuego en Sodoma y en los últimos días. A Elena de White se le mostró claramente cómo funciona este proceso. Leemos en Eventos de los Últimos Días, página 206. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Notamos nuevamente cómo obra Satanás en el libro de Conflicto de los Siglos, página 33. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Es cierto que Satanás experimenta con la naturaleza y, cuando se le permite, la usará en su obra de destrucción. Conflicto de los Siglos, página 575 lo menciona. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. El espíritu de profecía deja claro que aquellos que creen que Dios destruyó a los antediluvianos están en armonía con el espíritu de Caín. Leemos en Patriarca y Profetas, página 92. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios, que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Entonces vemos que es Satanás quien usa el poder de la naturaleza para destruir. Pero la historia del diluvio es más compleja porque Satanás no tenía el control de los elementos durante el diluvio. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 77. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. El espíritu de profecía usa este término elementos revueltos o en conflicto en paralelo con la obra de ángeles malvados. Leemos en Review and Herald del 29 de junio de 1886. Cuando se hayan puesto en la relación correcta con Dios,
Entonces, si se ven obligados a ir entre los elementos en conflicto, Cristo les dará su espíritu y obrará con sus esfuerzos. Cuando sean puestos en contacto con los poderes de las tinieblas, los ángeles de Dios estarán a su lado y les protegerán de la ira de los hombres. Es interesante que en el momento de la destrucción de Jerusalén, el líder romano, Tito, quería preservar el templo en Jerusalén. Sin embargo, su ejército estaba invadido por un espíritu de caos y desorden, y Tito perdió el control de la situación. Leemos en Conflicto de los Siglos, página 31. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras antiguas al templo o contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. ¿Perdió Satanás el control de su ejército? ¿Se manifestó completamente el espíritu rebelde de Satanás contenido en todas sus legiones en una exhibición de caos y desorden? De la misma manera, la creación que Satanás intentó controlar ¿no se rebeló también contra el orden y reflejó su propia imagen? La diferencia entre la destrucción de Jerusalén y la destrucción del diluvio se encuentra en la diferencia entre el ejército romano desenfrenado y los elementos naturales desenfrenados y posiblemente los ángeles malvados desenfrenados. Es fácil ver que los soldados romanos bajo el control de Satanás destruyeron Jerusalén. No es tan claro ver cómo los principios violentos de Satanás se manifiestan en la naturaleza o posiblemente en sus propios seguidores. En este caso, Satanás no tenía el control de la naturaleza, sino que la naturaleza podía reflejar su imagen en oposición a la imagen de Cristo. Cristo hace todas las cosas decentemente y en orden, mientras que Satanás tiene una naturaleza caótica y violenta. Satanás está poseído por un espíritu guerrero, y este espíritu puede manifestarse en los elementos. Vemos este mismo principio ocurriendo en la segunda venida de Cristo, porque leemos en Conflicto de los Siglos, página 626. Y entonces se levanta un grito de agonía mortal, más fuerte que los gritos de sea crucificado, que resonaron por las calles de Jerusalén. Estalla el clamor terrible, desesperado. Es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías. Tratan de huir de la presencia del Rey de Reyes. En vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra desgarrada por la conmoción de los elementos. Es fácil para nosotros decir que una persona que actúa violenta y caóticamente está bajo la influencia de Satanás. Pero cuando la naturaleza misma se le permite reflejar esta mente, somos tentados a atribuir esto a Dios. Sin embargo, nuestro Padre no es un ser caótico y desordenado. Cuando la naturaleza se vuelve desordenada es porque se le ha permitido reflejar la mente y el espíritu del caos debido al hecho de que su creador ha sido final y completamente desechado. Al hombre se le dio el dominio sobre la tierra, porque leemos en Salmos 8, versículo 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando Cristo es final y completamente rechazado, el dominio que se le dio al hombre se entrega para reflejar la mente de aquel a quien han elegido sus habitantes. Cuando un padre le da un carro a su hijo
y su hijo se amista con personas osadas y caóticas. Se acusa al padre de matar a su hijo cuando el automóvil se ve involucrado en un accidente imprudente. La muerte es causada por el pecado, no por Dios. Ha sido así desde el principio. Dios le dijo a Adán en el jardín, en Génesis 2:17, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se nos dice claramente qué fue lo que causó la muerte, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal significaba que ahora Adán decidiría por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo. Supuso saber mejor que Dios lo que era mejor para su bienestar. Este pensamiento sigue un proceso claramente definido en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación conduce a la lujuria, que conduce al pecado, que conduce a la muerte. Dios no es el autor del pecado y por lo tanto, Él no puede dar el pago a la gente. Si Dios es el que da el pago por el pecado, entonces puede ser acusado de llevar a cabo una operación de chantaje. Es como decir, si no me adoras, te mataré a ti y a tu familia. Entonces, ¿qué es pecado? Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Cómo es la ley? Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, ¿cómo es Dios? 1. Santo. Santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Número 2. Dios es justo, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomios 32:4. Número 3. Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Lucas 18:19. Si Dios es santo, justo y bueno, y su ley también, ¿qué es la ley en relación con Dios? Palabras de vida del Gran Maestro, página 246, lo dice. La ley de Dios es la transcripción de su carácter, abarca los principios de su reino. Y en la página 255 diría, Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Fe por la cual vivo, página 130, que solo aparece en el inglés. Dice, amarás o amas guardar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son sus preceptos, la transcripción de su carácter, y no pueden ser alterados al igual que su carácter. Cristo, la expresión perfecta del Padre. ¿Quién es aquel que ha mostrado perfectamente la ley, la cual es una transcripción del carácter de Dios? Palabras de vida del Gran Maestro, página 255, lo dice. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué nos dice la ley? En Éxodo 20:13, no matarás. Es H75:23, que quiere decir despedazar, hacer pedazos. ¿Reflejó Cristo perfectamente la ley de su Padre? Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Lucas 6:27-28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Mateo 5:39-40. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Cristo es un reflejo perfecto de su Padre, y el ministerio de Cristo en la tierra también fue una expresión perfecta de la ley, y la ley es una transcripción del carácter de Dios, entonces es ineludible que cuando Dios dice no matarás, es porque Él no mata. De lo contrario, Dios debe ser considerado como los fariseos, que vemos en Mateo 23, versículo 2-3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardaréis o guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dios dice que hagamos y Él no hace. ¿Puede una misma fuente dar agua dulce y amarga? Nos dice Él que no matemos y luego se voltea y elimina a miles de millones de personas para convertirse en el mayor asesino del universo. Jesús nunca mató a nadie y Jesús es la expresión perfecta de su Padre, que se transcribe claramente en la ley que dice que no matarás. Sed santos porque yo soy santo. Libérate de la violencia porque estoy libre de violencia. Cuando Isaías habló de Cristo, él dijo en Isaías 53:9: se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Cristo no ha cometido violencia. Cristo es el reflejo perfecto de su Padre. Por lo tanto, el Padre tampoco ha cometido violencia. Él es inocente de los cargos que le imputan millones de cristianos. Romanos capítulo 3, versículo 3-6, lo leemos. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Romanos capítulo 12, versículo 19-21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuvieras sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La venganza de Dios no es nuestra venganza. Así es como opera el carácter de Dios. Escuche atentamente cada parte porque es una revelación completa del Padre. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, es decir, que sufre por largo tiempo. Y así aparece en el inglés. Y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Salmo capítulo 107, versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es siempre misericordioso y amante de la libertad, y por lo tanto permite que los hombres reciban las consecuencias de sus propias acciones. Él visita sus propias iniquidades sobre sus cabezas. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. La gran mentira que causó temor a la muerte. Satanás cambió el significado de las primeras instrucciones dadas por Dios a Adán. Dios le dijo a Adán que si elegía decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo, esto causaría su propia destrucción. Cuando Adán comió la fruta, Satanás le dijo a Adán que Dios buscaría matarlo. Las palabras de Dios fueron cambiadas de un mensaje de misericordia a un evangelio de coerción. Leemos en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Satanás pintó a Dios como alguien que usó la manipulación y la fuerza para mantener a Adán a raya a través del miedo a la muerte. Fue un golpe maestro porque cuando Adán creó la mentira de la serpiente, entonces el nuevo Dios que Adán adoraba era un manipulador que usaba el miedo a la muerte para mantenerlo a raya. Adán temía a Dios como asesino, y esto lo esclavizó. De esta esclavitud fue que Cristo vino a liberarnos. Leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lucas capítulo 1, versículos 71 al 74. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. ¿Cómo somos liberados de las manos de nuestros enemigos? Primera de Juan 4:18 lo dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Nuevamente, ¿cuál es el temor que nos mantiene a todos en la esclavitud? Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. ¿Dónde se originó este temor? Génesis 3, versículo 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿A qué le temía Adán? Deje que los descendientes de Adán respondan. Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Números 14, versículo 2 al 3. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería volver mejor a Egipto? Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué causó que los israelitas murieran en el desierto? Fue su propia creencia de que Dios quería matarlos. ¿De dónde vino esta creencia? Vino de Satanás, quien se la dio a Adán y a Eva. Es la mentira más perversa y malvada contra nuestro Padre amoroso, gentil y misericordioso. Mantiene a la raza humana esclavizada porque crea temor, y el temor genera rebelión que conduce al pecado y por consiguiente a la muerte. Cristo abolió la muerte. Es por eso que Jesús le pidió al Padre que le permitiera venir a este mundo para mostrarnos el proceso de la muerte. Cristo desenmascararía a la serpiente que se esconde en las sombras acusando a Dios de ser un asesino, encubriendo así sus propias obras perversas. ¿Cómo revela la muerte de Cristo que Dios no es un asesino? No fue Dios quien incitó a los fariseos a buscar la muerte de Cristo, fue Satanás. No fue Dios quien hizo que los discípulos se quedaran dormidos, fue Satanás. No fue Dios quien movió a Judas para que traicionara a Cristo, fue Satanás. No fue Dios quien hizo huir a los discípulos, fue Satanás. No fue Dios quien inspiró a los fariseos a buscar la crucifixión de Cristo, fue Satanás. No fue Dios quien manipuló a Pilato a través de la multitud, fue Satanás. No fue Dios quien inspiró a los hombres a golpear a Cristo, escupirlo y arrancarle la barba, fue Satanás. No fue Dios quien inspiró a los soldados romanos a crucificar a Cristo, fue Satanás. Incluso en este punto, Dios pudo haber liberado a su Hijo de todo lo que Satanás estaba haciendo. Sin embargo, Cristo nos dijo en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre nunca hubiera dejado morir a su preciado Hijo, si no hubiese sido porque Cristo le pidió a su Padre que le permitiera revelarle al universo qué es lo que causa la muerte. La muerte de la cruz revela que el pecado causa la muerte.
Dios no es el que causa. Leemos en Deseado de las Gentes, página 701. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. El pecado causó la separación entre Dios y su Hijo. La ira de Dios fue su alejamiento. La ira de Dios es su obra extraña que consiste en apartarse del pecador y dejarlo a merced de su propia decisión. Leemos en Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ezequiel 7:22. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Deuteronomio 31:17 y 18. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Porque ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Salmo 27:9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Miqueas 3:4. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro, en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Por favor, lea o escuche el folleto La obra extraña de Dios, o el audio La obra extraña de Dios, para que tenga un entendimiento más amplio acerca de la visión bíblica de la ira de Dios. Cuando nuestros pecados de rechazar a Dios estaban sobre Cristo, hicieron que Dios volteara su rostro. Cuando Él apartó su rostro, entonces Cristo clamó. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¿Por qué Dios, por así decirlo, abandonó a su Hijo? Él hizo esto para revelar cómo Él trata con el pecado de rechazarlo. Finalmente deja que el hombre tenga su deseo. Él no se para frente al pecador como el verdugo. Dios no envió un fuego físico del cielo para consumir a Cristo en la cruz. Él no golpeó la cruz con un rayo y destrozó a su Hijo en pedazos. Él no aplastó contra el suelo con sus puños. Se alejó debido a la voluntad humana de rechazar a Dios y de no querer tener nada que ver con Él. Isaías 53, versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo cargaba sobre él este deseo humano. Fue herido por nuestra transgresión de rechazar la verdad. Para revelar la verdadera naturaleza de la muerte, Dios tuvo que honrar este rechazo y alejarse. Cristo tuvo que recibir permiso de su Padre para mostrar que el pecado es lo que causa la muerte, no el Padre. Cuando Cristo clamó en tono de trompeta, consumado es, y luego entregó su espíritu a su Padre y murió, la muerte fue revelada. La serpiente fue revelada como el destructor. Satanás y sus ángeles fueron expuestos ante el universo, y las preguntas que habían permanecido en las mentes de los ángeles buenos y mundos no caídos cesaron. Satanás cayó como un rayo del cielo a la tierra, tal como dice Lucas capítulo 10 versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y segunda de Timoteo 1 versículo 9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Desde la fundación del mundo, Dios y su Hijo decidieron revelar la naturaleza de la muerte y su relación con el pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, la causa de la muerte fue revelada y por lo tanto el poder de la muerte fue abolido. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 26 lo dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Juan capítulo 12, versículo 32 al 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto significa que a través de la muerte, Cristo abolió la idea de que Dios es el que causa la muerte. El poder de la muerte es la mentira de Satanás de que Dios mata a quienes lo resisten. Nuevamente leemos Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo invalidó la mentira de que la advertencia original de Dios a Adán era una amenaza de muerte. Esta es la razón por la cual la cruz proporciona libertad de la esclavitud del miedo o del poder de la muerte. Cristo reveló con su muerte lo que le sucede al pecador. Él reveló que el Padre no mató a su Hijo, sino que se apartó según la voluntad del pecador. Cristo llevó nuestro deseo humano de rechazar a Dios sobre sí mismo. Dios honró ese rechazo y entregó a su Hijo. Deseado de todas las gentes, página 40. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error
en la larga controversia quedará entonces aclarada. La cruz trae vida y inmortalidad para traer luz por medio del Evangelio. Revela que Dios no es el autor de la muerte y que Satanás es un mentiroso y un asesino desde el principio. Entonces, si Cristo ya ha abolido el poder de la muerte, ¿por qué la gente morirá? Porque siguen creyendo la mentira de que Dios los mata por sus pecados. Al contemplar esta mentira, son transformados a su imagen. Esto también los hace vulnerables a la idea de que cada oferta de misericordia de Dios es en realidad un medio de manipulación, porque si no aceptan la oferta, Él los matará. Miremos la cruz y veamos que Cristo ha abolido la muerte para cada hombre, mujer y niño. Él ha expuesto a la serpiente en el poste. Él ha demostrado que el Padre es verdaderamente amor y en Él no hay oscuridad en lo absoluto. Entonces estamos listos para entender lo que Cristo quiso decir cuando dijo en Mateo 9:24: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Él. Satanás continúa ocultándose en los eventos destructivos que ocurren en el mundo. Hace que los hombres crean que Dios es responsable de las mismas cosas que Él mismo está haciendo. Cuando se cree que Dios está destruyendo activamente a las personas, entonces se crea el miedo y esto mantiene al alma esclavizada. Cuando el Evangelio sea predicado sin ninguna amenaza de muerte proveniente directamente de Dios, es que dejará de ser entendido como un juego de chantaje. El temor a la muerte nunca permitirá que el alma humana descanse completamente en las manos de Dios. En este contexto, el grito de misericordia solo puede entenderse como una amenaza oculta de destrucción. Una revelación del amor del Padre. La Biblia revela claramente que no somos salvos por las obras. La historia del hijo pródigo muestra que el padre lo aceptó, no porque fuera bueno, sino porque era su hijo. El mensaje del audio o del libro Guerras de Identidad revela que somos valiosos para Dios, no porque actuemos como Él desea, sino porque somos sus hijos. Lo que hacemos nunca puede cambiar su amor por nosotros. Mateo 3:17 dice: He aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Pablo en Efesios 1:6 lo menciona: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Refiriéndose a esto, deseado de todas las gentes, página 87, lo dice: Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarca a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos ha hecho aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda de amor de Dios hacia nosotros. Si realmente creemos que somos aceptados o aceptos en el amado, no porque seamos rectos, sino porque Él es amor, entonces debemos creer que siempre tendremos valor a los ojos de Dios. La progresión lógica del mensaje de valor de identidad a través de la relación con nuestro Padre es que nada puede hacernos perder valor ante sus ojos, y por lo tanto Él nunca desechará algo que sea valioso para Él. La idea de que Dios mismo destruye al malvado con su propia mano envía el mensaje de que los malvados ya no son valiosos para Él. Cuando leemos estos relatos y llegamos a tal conclusión,
entonces creemos en un Dios que puede devaluar por completo a los humanos porque no harán lo que Él pide. La muerte de los malvados se convierte en una gran declaración de que los pecadores no significan nada para Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a deshacernos de alguien que es valioso para nosotros? Incluso como seres humanos, si todavía vemos valor en alguien, nunca lo desecharíamos. Si nosotros no haríamos esto, ¿cómo podría Dios deshacerse de alguno de sus hijos? Él nunca puede hacer esto. Él solo puede otorgarle a los que lo rechazan el derecho a morir. Él solo puede permitirle la libertad de elegir la muerte en lugar de elegirlo a él. Proverbios 8:36 lo dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Cristo ha abolido la muerte. Lo hizo desde la fundación del mundo, pero no se manifestó plenamente hasta el tiempo de la cruz. Las historias de las plagas de Egipto, del diluvio, Sodoma y Gomorra y otras hablan de la cruz, pero esta no fue completamente revelada en esos tiempos. Desde la revelación de la cruz, no hay excusa para creer que Dios es el autor de la muerte. No hay lugar para aceptar la esclavitud y el temor de que Dios mate a aquellos que lo rechazan. La única forma en que una persona puede anular la abolición de la muerte es continuar creyendo que Dios matará a aquellos que no actúen como Él quiere. Siguen creyendo que Dios usa la coacción para cambiar el comportamiento humano. Deseado de todas las gentes, página 13. Él lo dice claramente. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había uno que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Malaquías 4:2. La salud en las alas de Cristo se refiere a que Él abolió la muerte. Él abolió la idea de que Dios mata a sus enemigos con su propia mano. La mentira de que Dios mata a sus enemigos es lo que le dio alas a Satanás para construir su reino de esclavitud a través del miedo. Cuando Cristo murió y reveló cómo ocurre la muerte, las alas de Satanás fueron cortadas y él cayó a la tierra. Aquellos que miran a Cristo se levantarán con él en sus alas sanadoras y cabalgarán sobre los lugares altos de la tierra. Cuando Dios hizo que la serpiente se arrastrara sobre su vientre y comiera del polvo de la tierra, profetizó la destrucción del reino de Satanás al exponer su mentira de que Dios manipula y coacciona a los hombres a través del temor a la muerte. El Calvario revelado a través del diluvio. Cuando el Señor vio la maldad del mundo, indicó que habría un límite. Leemos en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El límite fue la cantidad de tiempo que el Espíritu de Dios lucharía con el hombre para salvarlo. El Espíritu de Cristo suplicaba día y noche a sus hijos caprichosos. Apeló a ellos y se acercó a ellos día tras día.
Sin embargo, leemos cómo reaccionaron a esta apelación del Espíritu en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los antediluvianos estaban ahogando la voz de la conciencia. Diariamente rechazaron esa voz amigable y afectuosa y continuaron obstinadamente en su malvado curso. Esta supresión del Espíritu de Cristo fue como hundirlo en un esfuerzo por ahogarlo. Al contender con su espíritu día a día, Cristo constantemente se sentía abrumado, tal como menciona Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió, o derribó, o entregó, se les volvió enemigo, y él mismo peleó o luchó contra ellos. A medida que los hombres se acercaban a la destrucción, la súplica de Cristo se hizo más urgente y su voz se convirtió en el sonido del enemigo. Su testimonio contra ellos fue tratado con desprecio y odio. Salmos capítulo 6, versículo 3 al 8 lo leemos. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Los sufrimientos de Cristo no pueden ser ocultados. Si los hombres se niegan a aceptar la cruz de Cristo, entonces las rocas inanimadas gritarán para dar testimonio de los sufrimientos de su Creador. Como Cristo es el Creador de este mundo, el mundo físico responde a su sufrimiento. Leemos en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y el libro de Deseado de todas las gentes, página 701, también lo dice. Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía con su autor, insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la horrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra al mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrella, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Note cuidadosamente la respuesta de la naturaleza al sufrimiento de Cristo. También es importante ver que esta respuesta de la naturaleza no se debió a causas naturales, sino a la muerte de su Creador. Repetimos para enfatizar. La naturaleza inanimada expresó simpatía con su autor insultado y moribundo. No hubo eclipse u otra causa natural para esta oscuridad. El Salmo 18 revela los sufrimientos de Cristo en la cruz en el contexto de una inundación. Salmo 18, 4 al 5. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El espíritu de profecía nos dice que el Salmo 18 es una profecía de la crucifixión. Revión Herald del 7
del 17 de julio de 1900, párrafo 11. Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Fue tomado y crucificado por manos malvadas. Hablando de su muerte, el salmista escribe: los dolores de la muerte me rodearon y torrentes de hombres perversos me atemorizaron. Los dolores del infierno me rodearon, ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Algunas descripciones en Salmo 18 hablan en el lenguaje del diluvio, mientras que otras hablan del fuego devorador que sugiere los eventos de Sodoma y Gomorra y el final de los malvados. Cuando Cristo luchó con los hombres para que se convirtieran en la maldad o de la maldad, se sintió abrumado por el flujo de su conducta impía. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra hombre, y le dolió en su corazón. Los antediluvianos estaban exponiendo abiertamente a Cristo a vituperio. Su alma fue torturado y afligida por su maldad, y finalmente él gritó sobre esta cruz antediluviana: tengo sed. El Espíritu dejó de suplicarle al hombre. Después de haber sido rechazado por cientos de años, finalmente aceptó su decisión. Conflicto de los siglos, página 426. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora y perecieron en las aguas del diluvio. La naturaleza inanimada no puede ser impedida de predicar el Evangelio a través de los eventos del diluvio. Observe las conexiones entre la historia del diluvio y la cruz en estos pasajes. 1. Invocando o clamando. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él hasta sus oídos. Y Mateo 27:46 lo dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 2. La tierra tiembla. Salmo 18:7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó o se apenó él. Y en Mateo 27:51 nos dice: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 3. Salmo 18:9. Oscuridad. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Tú le herirás en el talón. ¿Recuerdas? Génesis 3:15. Y Salmo 18:11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y por supuesto Mateo 27:45 habla de la oscuridad. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y Patriarca Profeta página 76 dice: el cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa, hablando del diluvio. Número 4. Canales de agua y cimientos al descubierto. Salmo 18:15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y por supuesto, Patriarcas y Profetas, página 76, lo dice: el agua se veía caer de las nubes cual enorme cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire y decenas de metros macizas rocas, que al caer se sepultaban profundamente en el suelo.
Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel mismo día fueron rotos todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 5. El rugido. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi socorro, de las palabras de mi gemido. Patriarca y Profetas, página 77. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. 6. Salvación. Salmo 18:16. Entonces me alargó el Señor desde lo alto su mano, y me asió y me sacó de la inundación de tantas aguas. Es una referencia al diluvio. Y Génesis 8, versículo 1 al 3. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. La naturaleza testificó de lo que había sucedido a su Creador. Como Cristo es la luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo, el sufrimiento se manifestó en las vidas de todos los que perecieron en el diluvio. Salmo 33, versículos 6 al 7. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Fue a través del poder de Cristo que los cielos fueron creados. Su voz habla a toda la creación. Es por la palabra de Cristo que las aguas fueron reunidas y almacenadas en depósitos en la tierra. Cuando los antediluvianos finalmente y completamente rechazaron a Cristo, su voz fue silenciada y el poder que mantenía las aguas en sus almacenes se desprendió cuando los elementos naturales fueron entregados a los principios del caos. No fue Satanás quien causó la liberación de las aguas, sino que al torturar a Cristo hasta el punto de obligarlo a retirar el espíritu, la creación ya no escuchó la tierna voz de su maestro que les decía constantemente: «Calla, sosiégate». Las aguas reflejaron la turbulencia de Satanás y los hombres malvados. Satanás mismo fue forzado a soportar los elementos en conflicto cuando la enormidad de la cruz de Cristo se reveló en las aguas del diluvio. Las convulsiones de las profundidades fueron una manifestación del corazón quebrantado de Cristo. Las aguas que descendían de los cielos eran testimonio de sus lágrimas que eran derramadas por los hijos caídos de Adán. Los antediluvianos se negaron a reconocer los sufrimientos de Cristo, pero la naturaleza testificó de los sufrimientos de su autor y reflejó su dolor y su muerte. Satanás había causado esta destrucción al presionar a los antediluvianos para que rechazaran a Cristo y su espíritu. Cuando se completó este rechazo, la naturaleza atestiguó acerca de ese rechazo y al mismo tiempo reflejó el impacto del espíritu de caos. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Cuando vemos una revelación de la cruz en la historia del diluvio, podemos encontrar un significado más profundo a nuestras actitudes humanas hacia el juicio. Isaías 53, versículo 3 al 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Donde quiera que se revela la historia de la cruz, en este mismo lugar, nuestros corazones humanos naturales estiman que el ataque fue obra de Dios. La Biblia claramente revela la cruz en el diluvio, y sin embargo, estimamos que esta destrucción fue el castigo de Dios. La muerte de Cristo se reveló en la muerte de aquellos que perecieron en el diluvio, y nuestra respuesta natural es decir, que fueron heridos por Dios y abatidos. Esto enmascara la verdad de la cruz y la verdadera razón de la destrucción. Porque Isaías 53:5 sigue diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es nuestra transgresión la que causó la cruz. Es la naturaleza humana inspirada por Satanás la que causó el diluvio. Cuando decimos que Dios causó el diluvio y mató a todas esas personas, repetimos el triste principio de le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Buscando al Padre con todo nuestro corazón. Si sondeamos más allá, podemos preguntarnos: ¿acaso el Hijo de Dios no mató a los antediluvianos al no sostener las aguas con su voz? Su voz había sido silenciada y él aceptó su veredicto. Si le disparas al hombre que mantiene su dedo en el dique para que el agua no pase a través de la pared y entonces el agua pasa libremente a través de ella, ¿quién es el causante de la inundación? Él les había amonestado, había construido un arca, les había suplicado y les había advertido que la creación iba a reflejar sus sufrimientos. Al mismo tiempo que Cristo cargó con los pecados del mundo sobre la cruz, así la naturaleza reflejaría la mente pecaminosa y caótica del hombre en su estado de desorden. El cuerpo de Cristo en la cruz estaba completamente descompuesto por la violencia, y en el momento del diluvio la naturaleza también gimió bajo esta carga de desorden y caos. Conflicto de los siglos, página 625. Leemos: cuántas veces sus tiernas y quejumbrosas modulaciones, es decir, del Espíritu de Cristo, no los han llamado al arrepentimiento. Cuántas veces no ha sido oída en las conmovedoras exhortaciones de un amigo, de un hermano, de un redentor. Para los que rechazaron su gracia, ninguna otra podría estar tan llena de condenación ni tan cargada de acusaciones como esta voz que tan a menudo exhortó con estas palabras: volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? Ezequiel 33:11. Oh sí, solo fuera para ellos la voz de un extraño. Jesús dice: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Proverbios 1:24-25. Esa voz despierta recuerdos que ellos quisieran borrar, de avisos despreciados, invitaciones rechazadas, privilegios desdeñados. La cruz antediluviana de Cristo hace correr la misteriosa cortina que parece presentar a Dios como un asesino. Los principios de su reino de amor, su negativa a usar la fuerza y la ley que proporciona una transcripción de su carácter que establece claramente que no debemos matar. Todo esto nos atestigua que Dios no es un asesino. Solo a la luz de la cruz
de Cristo, la historia del diluvio de Noé puede encontrar una conclusión. A la luz de la cruz, la acusación de que Dios es un amo severo es probada como falsa. Palabras de vida del Gran Maestro, página 296. Todas las bendiciones de esta vida y de la vida venidera nos son entregadas con el sello de la cruz del Calvario. Por lo tanto, la acusación de que Dios es un amo duro que ciega donde no ha sembrado es falsa. Así como Cristo trató desesperadamente de advertir a la nación judía de la inundación de romanos que arroparían su ciudad y la destruirían, de la misma manera trató de amonestar a los hombres de los días de Noé que un torrente de dolor vendría sobre el mundo. Un diluvio creado por la continua supresión y rechazo de Cristo que causó la eliminación de su espíritu, que luego permitió el colapso de las reservas de agua de la tierra. En cuanto al caso en Jerusalén, el Espíritu de Cristo estaba tratando de evitar que Roma hiciera su obra de destrucción bajo la inspiración de Satanás. Cuando los judíos usaron a Roma para tratar de destruir a Cristo, sellaron su perdición. Al final de este mundo, aquellos que crucificaron a Cristo se darán cuenta de que sus propias decisiones caerán sobre ellos mismos. Leemos en Conflicto de los Siglos, página 626. Los sacerdotes y los escribas recuerdan los acontecimientos del Calvario con claridad aterradora. Llenos de horror, recuerdan cómo, moviendo sus cabezas con arrebato satánico, exclamaron: a otros salvó, a sí mismo no puedes salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Recuerdan a lo que vivo la parábola de los labradores, a lo vivo, la parábola de los labradores que se negaron a entregar a su señor los frutos de la viña, que maltrataron a sus siervos y mataron a su hijo. También recuerdan la sentencia que ellos mismos pronunciaron: a los malos destruirá miserablemente el señor de la viña. Los sacerdotes y escribas ven en el pecado y en el castigo de aquellos malos labradores su propia conducta y su propia y merecida suerte. Y entonces se levanta un grito de agonía mortal, más fuerte que los gritos de sea crucificado, que resonaron por las calles de Jerusalén. Estalla el clamor terrible, desesperado: este es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías. Así como los judíos usaron a los romanos para colgar a Cristo en la cruz, de la misma forma los romanos regresaron una generación más tarde y colgaron a decenas de miles de sus ciudadanos en cruces, siguiendo la misma orden. De la misma forma, los habitantes de los días de Noé habían ahogado el espíritu suplicante de Cristo. Esta misma gente reveló físicamente en sus propias vidas lo que le estaban haciendo a él espiritualmente. Salmo 7, versículo 14 al 16 lo dice: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Durante más de 1500 años, la iglesia antediluviana había trabajado y se había afanado para responder a la semilla que Cristo plantó en ella. El continuo rechazo de esa semilla finalmente causó un aborto espontáneo. Cuando la fuente de la mujer finalmente se rompió, ella manifestó el cuerpo sin vida de Cristo en la vida misma de aquellos que rechazaron esa simiente. Cuando una madre aborta espontáneamente, ¿le acusamos de haber asesinado a su hijo? Ciertamente no.
Sin duda es un evento triste, pero es el testimonio de la naturaleza de que algo no estaba bien en el proceso del nacimiento. El aborto espontáneo revela que, por alguna razón, hubo un rechazo. La iglesia de Noé sufrió un terrible aborto espontáneo de la simiente de Cristo. Isaías capítulo 13, versículo 8 y 9. Y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 21, versículo 3 al 4. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí. Como angustia de mujer de parto, me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Si una persona ha leído hasta este punto y todavía está convencida de que Dios simplemente decidió que ya había tenido suficientes pecadores y decidió ahogarlos por negarse a cumplir con su ley, entonces el tal corre el riesgo de tergiversar seriamente el carácter de Dios, atribuyéndole modos de operación que van completamente en contra de su ley. También les será imposible escapar de la esclavitud del miedo a la muerte y encontrar el verdadero amor ágape. El único camino hacia la libertad de la esclavitud es perder el miedo a la muerte. Cristo ha abolido la muerte y ha dado vida e inmortalidad a través del Evangelio. Ahora es el momento de buscar a nuestro Padre con todo nuestro corazón y desechar varios miles de años de propaganda condenatoria contra nuestro Padre amado, que es siempre misericordioso, tierno, gentil, paciente y da a cada hombre el fruto de sus propias decisiones. Les pido que vean la cruz de Cristo en cada evento de destrucción mayor registrado en la historia. Es muy posible que los millones que murieron durante la Segunda Guerra Mundial reflejaron la crucifixión de Cristo que tuvo lugar en el año de 1888 en el Congreso de Minneapolis, cuando los pioneros adventistas rechazaron la verdad con fuerza determinada y en consecuencia dejaron que el mundo se hundiera en la oscuridad de la guerra. Consideremos bien el mensaje que nos llega a esta hora. Su rechazo podría desencadenar el rechazo final del mundo. Y una vez más, un diluvio de hombres impíos arropará al mundo como un reflejo del dolor de Cristo ante su rechazo. Para aquellos que tienen oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia.